Y habrá pestes y plagas bíblicas, entonces llegará el fin. Son palabras de Jesucristo. Hoy es 3 de marzo del 2020. Jesús nos dijo cómo podemos conocer que el fin del mundo está muy cerca. Recordad que en ese venimos advirtiendo al mundo que el fin del mundo será en junio de 2026, desde hace 20 años. Está así escrito en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, publicado en marzo de 2001. Mateo 24, 6, 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas son simplemente principio de dolores de parto, pero esto todavía no es el final. Mateo 24, 6, 8. Pestes también son plagas bíblicas que nos anuncian el fin de los tiempos. Y habrá plagas de proporciones bíblicas. Plaga de langostas afecta a países de África y Asia, amenaza la seguridad alimenticia de la región. Enjambres de langostas del tamaño de ciudades enteras como París devoran Pakistán, Egipto, Somalia, Kenia, Etiopía, Somalia, Uganda, Sudán y Sudán del Sur, Arabia Saudita y Yemen. Aunque son pequeñas de tamaño, representan una gran amenaza. La langosta del desierto figura entre las plagas migratorias más dañinas del mundo y su perniciosa presencia ha disparado la desnutrición de más de 13 millones de personas en África Oriental, tal y como denuncia Acción contra el Hambre. Más de 10 millones de personas que se encontraban en una grave situación de inseguridad alimenticia en Etiopía, Kenia, Somalia y Sudán están en áreas afectadas por esta plaga. A ellas hay que sumar otros 3,24 millones de ciudadanos de Uganda y Sudán del Sur, que también están amenazados por la expansión de los enjambres, que podrían ser 20 veces más grandes. Fijaros en esta foto, a mí me ha impresionado un montón esta foto del elefante con la plaga de langostas. La plaga comenzó en julio de 2019, pero se ha agravado a inicios de este año debido a las condiciones climáticas. Estos insectos devoran todo tipo de cultivos y pastos que se encuentran a su paso, en especial cereales como el maíz. Una crisis como la del este de África puede llegar a albergar hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Como recuerda esta ONG, un enjambre de 1 kilómetro cuadrado llega a consumir el equivalente de alimentos para 35.000 personas en un día, y los enjambres actuales tienen el tamaño de ciudades enteras, explican desde esta organización no gubernamental. Y habrá pestes. Asesor de la Organización Mundial de la Salud alerta de que el nuevo coronavirus podría infectar a 2/3 de la población mundial. Publicado el 13 de febrero de 2020, fuente Russia Today. El balance oficial de casos hoy, 2 de marzo de 2020, asciende a más de 88.000 infectados, 4.200 en Corea del Sur, solo en Corea del Sur. El COVID-19 ya está presente en 60 países y ha dejado más de 3.000 muertos, 1.700 afectados en Italia y 34 muertos. Un cura de Roma ha dado positivo, por lo que se ha cerrado la iglesia. Aquí tenéis la foto del Coliseum de Roma y todos con la mascarilla. Se ha cerrado el Museo del Louvre en París con 130 casos. Se han prohibido los eventos de más de 5.000 personas también en Francia, donde se reúnen más de 5.000 personas. Y hay 36 casos en Reino Unido. Fuente Euronews. Se ha confirmado que a escasos metros del mercado de Wuhan, donde decían que estaba el mercado de animales vivos, que había sido el origen del virus, hay un laboratorio de guerra bacteriológica o guerra biológica chino de nivel 4. Nadie puede descartar que el coronavirus haya escapado de este laboratorio, pues el gobierno chino afirma que el origen del brote no ha sido ese mercado. Y este es el logo de Umbrella, una farmacéutica que se dedica
se dedica a crear elementos biológicos de guerra biológica. Y recordar lo que nos decía Jesús: todas estas cosas son simplemente principio de dolores de parto, pero esto todavía no es el final. Mateo 24, 6, 8. Última hora. Madrid confirma 28 casos de coronavirus y en España la cifra se eleva a más de 115. Publicado por Russia Today el 2 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid duplica así el número de casos registrados y se convierte en la región española con mayor número de positivos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. El presidente palestino Mahmoud Abbas anuncia la suspensión de todas las relaciones con Estados Unidos e Israel. Publicado el 1 de febrero de 2020 en RT, la medida se toma después de la presentación de Donald Trump de su plan de paz para Oriente Medio. No quiero pasar a la historia como el líder que vendió Jerusalén, ha señalado Abbas. No hay lugar para siquiera una parte del acuerdo estadounidense en la mesa de negociaciones, ha afirmado. La Liga Árabe rechaza el acuerdo del siglo de Trump. De este modo, la organización ha apoyado la postura de Palestina respecto al plan del presidente de Estados Unidos para la paz en Oriente Medio. Os recomiendo que veáis este vídeo. Se llama Tratado de Paz y Seguridad, la guerra que viene, por Damián Galerón. Es un gran vídeo y un gran canal. En él, Damián Galerón dice que el anticristo se presentará probablemente en el año 2021 y sucederá entre la primera luna de sangre, 26 del 4 de 2021, y la segunda luna de sangre, en mayo de 2022. Además, se producirá el gran aviso en el cielo. La guerra Israel-Estados Unidos-OTAN versus Irán, Siria y Rusia. Falta añadir Turquía. Turquía, Israel, Estados Unidos, OTAN versus Irán, Siria, Rusia y China será en 2020 o como máximo en 2021. Nosotros decimos desde hace años que estamos ya en los dolores del parto y que el fin del mundo será en junio de 2026. Es evidente que antes de hacer su aparición el anticristo y producirse el cisma en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y habrá 3 anticristos. La bestia 666 será el Papa Juan Pablo II, que hará ver que resucita. El dragón será el Papa Francisco y el anticristo político será quizás el yerno de Trump. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya están preparados los 4 jinetes del Apocalipsis, listos para la batalla final. Aclaro que no son literalmente los 4 jinetes del Apocalipsis. Los jinetes del Apocalipsis son el hambre, la pestilencia, pero es una alegoría porque ellos son los protagonistas de la guerra de Armagedón, la última guerra de esta humanidad. ¿Quiénes son? Trump, Xi Jinping, Kim Jong-un y Putin. Trump va a ser reelegido presidente de los Estados Unidos. Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un se han perpetuado en el poder en sus respectivos países. Trump tiene 73 años y cree en Dios y quiere llevar la Biblia a los colegios, lo contrario que hizo Obama. Su ejército dice que es el más poderoso del mundo. Tiene 1.3 millones de soldados inactivos y 1,5 millones en la reserva. Xi Jinping tiene 66 años y no cree en Dios, por eso decía el otro día que los signos del ejército popular no tienen alma, y son 200 millones, la Biblia los describe en el Apocalipsis, listos para la batalla final. Kim Jong-un tiene 36 años, tampoco cree en Dios, ni nadie de su ejército, de 6 millones de soldados, 1 millón en activo y 5 en la reserva. Y Putin tiene 67 años, cree en Dios y es el defensor de los valores tradicionales de Occidente y del cristianismo ortodoxo. Tiene el mejor ejército del mundo y las mejores armas, es experto en guerra asimétrica, tiene 800.000 soldados activos y 1,6 millones en la reserva. Estos son los protagonistas de la Tercera Guerra Mundial y la batalla empezará pronto. Está todo profetizado y las piezas ya están dispuestas en el tablero de ajedrez. Estados Unidos no aparece en el Apocalipsis, pero sí aparecen Rusia y China. Mientras, fijaros en esta noticia, es de hace poco, es de hoy. Turquía, Rusia y Siria se asoman al abismo de un conflicto abierto. Erdogan, que es el presidente de Turquía,
afirma que las pérdidas de soldados y equipamientos del ejército sirio solo son el comienzo, publicado 2 de marzo de 2020 en RT. Rusia refuerza su presencia en las costas sirias. Moscú ha enviado 2 buques de guerra equipados con misiles de crucero a aguas de soleado Siria en el Mediterráneo. Las 2 fragatas engrosarán el escuadrón naval ruso tras la muerte el jueves de 33 soldados turcos en un ataque en la región de Idlib, noreste de Siria, el último bastión de la oposición a Bashar al-Assad tras 9 años de conflicto. Pero Idlib está en territorio sirio, no turco. Erdogan afirma que si los soldados turcos sufren daños en Siria, Ankara atacará al ejército sirio en cualquier lugar. Noticia de ayer: Turquía derriba 2 aviones de guerra sirios en Idlib. Aún no tengo claro cuándo empezará la Tercera Guerra Mundial, pero está profetizado tanto en el Islam como en el cristianismo, por lo que venir vendrá, y quizás muy pronto. Albert Pike fue un masón que en el año 1700 y pico predijo las 3 guerras mundiales que azotarían a la humanidad. En la primera ganó el comunismo, en la segunda ganaron los sionistas, y en la tercera, como dijo Putin el otro día, recordó las palabras de Einstein, que dijo que no sabía cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta sería con palos y piedras. Los martes y los jueves leo un capítulo del libro El secreto de las estrellas, de la colección Las guerras mesiánicas de Manuel Iturriaga, donde se relata la Tercera Guerra Mundial que está por iniciarse y cómo será el fin del mundo. Lo llevo haciendo desde hace semanas y me gusta hacerlo porque veo la mano de Dios detrás de este libro. Cuando los apóstoles preguntaron a Jesús cuál será la señal de su llegada y el fin del mundo, Jesús contestó que primero este mundo experimentaría señales de dolores de parto. ¿Cómo son? ¿Y qué son? Los dolores de parto son lo que actualmente llaman cambio climático, que son alteraciones evidentes del clima que nadie entiende, terremotos cada vez más frecuentes e intensos, grandes tormentas, alteraciones del clima y de las temperaturas, fenómenos que nadie entiende y que se atribuyen al CO2, cuando no es el CO2, son las señales que Dios envía a la humanidad durmiente para advertirles de la pronta llegada de Cristo y del fin del mundo. Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores de parto. 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca? Y a las puertas, pues el fin del mundo, y su llegada, su segunda venida. ¿Que no lo entendéis? No lo entiende nadie. Y fijaros lo que dice en Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos justamente aquí. Fijaros bien, analicemos qué quiere decir como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Pues que Noé había construido el arca y le dijo a la gente, a sus vecinos, les decía: subid al arca, que va a venir un diluvio, os vais a ahogar todos. Y nadie subió al arca. Solo subieron sus hijos, sus mujeres y sus nietos. Y entonces vino el diluvio, los mató a todos. ¿Qué está pasando ahora que tengo el arca de José? Que este canal es el arca de José. Quien vea estos vídeos sube al arca de José. ¿Y qué está pasando? Que somos solo 1000. De 7.000 millones, solo 1000 estamos aquí en el arca de José. ¿Y qué va a pasar? Que va a venir Jesucristo, y cuando llegue, antes nos va a ver el arrebatamiento. ¿Quién no nos vamos en el arrebatamiento? Pues son los que están con el Señor. ¿Y cuánta gente está con el Señor? Muy pocos. Los que estamos en el arca de José y 4 más. Porque los demás no creen en Dios, no aman a Dios. Por eso será como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y está pasando actualmente lo mismo. Y tenemos el coronavirus que está infectando a más de 60 países en 2 semanas. Estamos en febrero, entre enero y febrero. Una cosa que parecía que no pasaba de la China y ahora de golpe está 1.700 afectados en Italia, 115 en España, 2 en Portugal hoy, 100 y pico en Estados Unidos con 2 muertos. Es una peste, es una plaga bíblica. Las langostas que están en Pakistán y están en Egipto y están en Arabia Saudita. Todo eso son cosas, y las tormentas y el cambio climático y lo que está pasando todos los días con el tiempo son señales de Jesús, son los dolores del parto. Pero nadie cree en Jesús. Por lo tanto, como siempre, Jesús siempre tiene razón, es Dios y sus palabras no pasarán.
Y será, como dije en Mateo 37, más como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie se lo va a creer, solo nosotros. Significa que nadie lo verá, y por eso nadie lo creerá. Por eso nos salvamos los del arca de José, los demás no lo ven, están dormidos, incluyendo a los de la Iglesia Católica, que no hablan de las señales de Cristo, que son los dolores del parto, en público. ¿Cuáles eran las señales de los principios de dolores de parto? Guerras y rumores de guerra, nación que se levanta contra nación, hambres, pobreza extrema y cambio climático con terremotos, tsunamis, volcanes, grandes tormentas, vientos huracanados, sequía extrema, inundaciones, hielo y calor asfixiante, temperaturas extremas y plagas y pestes. Llevamos 20 años avisando al mundo que llegaban los dolores del parto. Tengo 2.700 o 2.950 artículos publicados en WordPress hablando del fin del mundo que llega en 2026 y de Jesucristo. Primero, durante 15 años el mundo lo negaba, todo era normal, siempre antes había pasado, no es nada raro, decían siempre. Ahora que los dolores del parto son evidentes, el mundo ha cambiado y ahora reconocen ellos los dolores del parto. Pero como no creen en Dios, le llaman cambio climático y dicen que es la Gaia, el planeta Tierra, como si fuera Dios, que se rebela contra la humanidad. Ahora solo hay dos posturas: o te crees lo que te cuentan en televisión los periodistas, los científicos que cobran del Estado y todos los políticos e iglesias, y crees que nosotros somos los culpables del cambio climático con las emisiones de CO2, o te crees lo que decimos en ese y ves la mano de Dios detrás de todo lo que está pasando. Antes de la parusía, que es la llegada de Cristo, creemos que Jesús vendrá en las nubes para recoger a su cuerpo crístico, y a eso le llamamos el arrebatamiento, y lo esperamos para 2020, 2021 o máximo 2022. Es evidente que estamos ya en los dolores del parto. Antes la ciencia lo negaba, ahora con tantas cosas raras que ocurren en la naturaleza, todos los científicos dicen que estamos en el cambio climático y que cada vez los fenómenos extraños serán más fuertes y más frecuentes. Fijaros que más fuertes y más frecuentes es lo que pasa en los dolores del parto. Pero como no reconocen a Dios, no reconocen a los dolores del parto. Como ellos no creen en Dios, pero Dios nos envía el cambio climático para el que quiera ver, que vea y se prepare para la venida de Cristo. Los dolores del parto son el cambio climático, no hay duda para el que quiera ver. Viene la guerra, la peste, las plagas bíblicas y el fin del mundo en 2026 y nadie lo ve. Y mira que las señales son claras, las bolsas del mundo se están hundiendo, se va a hundir la economía, vamos al caos. Maranata, Cristo viene muy pronto, nadie verá a Jesús sin santidad. José, 3 de marzo del 2020, 2062 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos. Y que Jesucristo nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección. Y aquí se acaba el vídeo de hoy. Podéis poner fin y ya habréis visto el vídeo. Que por cierto no hace falta que lo paséis a nadie, están todos dormidos y no quieren despertar. Los dormidos no hay nada que hacer por ellos. Será Dios quien los llame, si les tiene que llamar. Y ahora voy a leer, como cada martes y cada jueves, el capítulo que sigue del libro del secreto de las estrellas, el libro que solo está disponible en Kindle de Amazon, en este enlace www.lasguerrasmesiánicas.com. El libro es Las Guerras Mesiánicas, es de la colección Las Guerras Mesiánicas, es el libro cuarto, se llama El secreto de las estrellas, no sé si lo veis porque el título es un poco difícil de ver, pero hace como una espiral. Y el autor es Manuel Iturriaga. En él cuenta cómo será la Tercera Guerra Mundial y el fin del mundo, hasta llegar a la batalla final del Armagedón y a la parusía final. Y paso a leer el libro. Estamos en la página 265, de un total de 550 en Word. Milán, Italia, esa noche. El todoterreno viajaba por un camino de tierra rodeando la ciudad de Milán. Harmony manejaba con seguridad total. ¿Dónde vamos?, preguntó Simón. No entraremos en Milán. No, respondió el Elohim. Es peligroso. Vamos a Bérgamo. ¿Dónde los santos de Milán?, dijo Macario, medio somnoliento. Conocí a varios de ellos en la hacienda donde Otón se casó con Esther.
El recuerdo era duro aún después de varios años. La pena lo embargó por un momento y cayó. «Queda cerca», respondió Harmony. «En las estribaciones de los Alpes. En ese lugar se encuentran los demás». Una hora más tarde llegaban a Bérgamo. La ciudad en su parte antigua aún conservaba sus muros fortificados, levantados después de la ocupación napoleónica. La hermosura de sus construcciones era famosa en todo el mundo. Llegaron hasta la parte más elevada de la ciudad, donde existía una especie de castillo, más bien una mansión. «Aquí es», dijo Harmony, mientras se estacionaba frente a un gran portón de hierro. «De fierro, pone aquí». El portón se abrió lentamente y entraron. Avanzaron por un sendero unos 15 minutos más, hasta que aparecieron una serie de casas blancas de techos rojos de ladrillo. Se estacionaron en un aparcamiento donde había otros vehículos. Al descender comprobaron la seguridad, pues unos 10 hombres les rodearon. «Pero hombre, qué alegría». Robert se adelantó y abrazó a Macario. «¿Me vas a desarmar?», le dijo Macario con la respiración entrecortada. «Disculpa mi fusión, amigo, es una gran alegría verte llegar sano y salvo». Lo soltó y luego saludó a Simón mirándolo con detenimiento. «No sé quién serás», le dijo, «pero si vienes con Macario y Harmony eres bienvenido». Se volvió para saludar a este último, pero el Elohim ya no estaba. «Pasen, pasen», les indicó que le siguieran. Dentro estaban Juan y Felipe, rodeados por 5 o 6 personas. Estaban preparando la cena. Brum los vio y le hizo una señal a Juan, que sonrió al ver quienes llegaban. Detuvo lo que estaba haciendo y salió a recibirles. Macario le dijo: «Bienvenido». «Juan, qué bueno verte». «Pero, Felipe, ya eres un hombre». Se sorprendió. Les presentó al cardenal Simón de Saluzzo. «Les presento al cardenal Simón de Saluzzo». Eran personas normales a la vista, pero Simón no podía dejar de tomar en cuenta que estaba frente a los testigos de los tiempos. Juan parecía un profeta de antaño. Lucía una barba de mediana longitud y vestía de lino blanco. Felipe, de cara limpia y transparente, le impresionó profundamente. Demoró un minuto en reaccionar, pero un minuto que pareció una hora. «Perdón», se excusó después de toser para aclarar su garganta. «Soy un hombre viejo, deben disculparme». «No tanto», dijo Macario, «solo 5 años más que yo. Quizás también me estoy haciendo viejo». Igualmente todos miraban extrañados a Simón, con su apariencia de hippie de los 60. El padre Simón es jesuita. Estaba retirado hasta que lo fuimos a buscar. Su rostro se endureció de pronto. Éramos 4, pero hace menos de una semana uno de ellos ha sido asesinado y el otro se debate entre la vida y la muerte en un hospital romano. Fuimos atacados en el mismo Vaticano. Lo lamento mucho, Macario. He sabido, sin embargo, que no es la primera vez que tratan de matarte. Fue buena idea dejar Roma», dijo Juan, y luego les invitó a caminar por los alrededores para conversar con tranquilidad. Felipe les acompañó. El misterio de las 2 Babilonias se manifestaba cada vez con más claridad. Una era Roma, pero Jerusalén también estaba asentado en 7 colinas y el mundo globalmente era lo mismo. Babilonia es amplia, hipnótica, pero en el fondo no es nada. También era un imperio con pies de barro. «¿Se quedarán con nosotros, Macario?», preguntó Felipe. «Por un tiempo, por lo menos hasta que las cosas se tranquilicen en Roma». «Nada se tranquilizará en Roma, Macario», dijo Felipe. «Roma va a encubrirse de inmundicia». Simón lo miró tratando de ver más allá de lo evidente. «¿A qué te refieres?», le pidió que le aclarara lo que estaba afirmando. «Roma caerá», contestó el muchacho, «pronto, pero se levantará y en ella habitarán demonios». «¿Puedes ver el futuro?», preguntó Simón. «Algunas cosas. Y Roma tiene sus días contados. Vendrá un cisma y al mismo tiempo caerá bajo dominio extranjero. Los pecados han rebasado la copa de la ira. Debes saber que la Iglesia no será perdonada sin que antes pase por las llamas de la gran tribulación. Cuando el Papa salga de Roma caminando entre los cadáveres de sus cardenales», Simón recordaba la profecía dicha primero por Pío X y luego refrendada en Fátima, La Salette y Lourdes. «Tú tendrás un papel de suma importancia en los acontecimientos futuros», le anticipó Felipe a Simón. «No es una casualidad nuestro encuentro». «La verdad es que durante mucho tiempo he tratado de estar fuera de esta guerra, pero por mi oficio de exorcista he podido comprobar que los demonios están listos para venir por todo».
La maldad de su oscura alma primero me ha impactado, luego sentí temor, pero finalmente he entendido que no es un oficio, es una obligación que viene con el conocimiento y debes armarte de valor y actuar en consecuencia. No se saca nada con tratar de esconder la cabeza como un avestruz. Tienes razón. La guerra de la que hablas nos seguirá donde vayamos, dijo Juan. No se detendrán hasta dar con nosotros. Los enemigos de la humanidad huelen nuestra sangre. Vendrán por nosotros aquí o en Roma. En Roma, dijo Simón. La corrupción, el miedo y el odio reinan sin que nadie se los oponga. Tarde o temprano tendremos que regresar. El Papa se opone a las profecías y se afirma la humildad, pero se equivoca porque ya es tarde, y los mismos que hoy le alaban muy pronto lo desecharán. Los políticos que sirven al anticristo y que hoy están en las altas cúpulas de gobiernos y empresas darán el golpe final a los pontífices. Los tres le prestaron completa atención. No solo hay pecadores dentro de la Iglesia, también hay grupos económicos y logias, hay mafia y aberración, hay lobbies que protegen la pedofilia. Tanto es así que el mismo demonio se pasea por sus plazas y sus calles. Pero también está el mundo. Miren cómo se viene abajo. Yo sé que ustedes conocen mejor que yo lo que ocurre. Les protegen seres inmortales cuya presencia en este mundo fue producto de un gigantesco pecado y que tratan de llegar a la hora del juicio con alguna posibilidad de redención, y a pesar del horror y de las escandalosas recompensas que pesan sobre ustedes, las persecuciones a las cuales han sido sometidos y los asesinatos que han visto continúan adelante. Preguntaban por qué hemos venido. Pues bien, hemos venido a buscar el consuelo y a prepararnos junto a los enviados de Dios. Sin embargo, un día no lejano tendremos que regresar a la curia. Tendrás que hacerlo, será tu deber, Simón, le dijo Felipe. No quiero saber nada de mi futuro. Es necesario, contestó Felipe. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tendrás que guiar la barca durante la tribulación. Simón entendió claramente de lo que se le hablaba. Pero soy solo un viejo hippie, un sacerdote retirado que quiere ayudar a lo que pueda. Cuando me refiero a regresar a Roma no es para estar con sus príncipes, sino con los curas leales a Dios. Y con ellos estarás. Tú eres Pedro, el romano, y los herejes lo saben. Por eso no has sido tú el Papa. Juan entendía lo que sucedía en la mente de Simón. Él mismo había recorrido un largo camino antes de entender y aceptar los designios celestiales. Las dudas lo agobiaban a pesar de su temple y de su fe. No se creía el hombre indicado para tal misión. Solo bajo la vista y en medio de los hombres de Dios recitó la antigua profecía. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Dijo pesadumbrado, seré la bestia que va a perdición. No, le dijo Juan, ese no serás tú no eres el octavo, tú eres quien cuidará del rebaño en las tribulaciones, tú eres Petrus Romanos. La ciudad de las 7 colinas será destruida, y el temido juez juzgará a su pueblo. La voz de Macario sonó grave. Los 4 guardaron un largo silencio que fue interrumpido por el rugido del motor del todoterreno en que habían llegado. Hacía pocas horas. El vehículo se detuvo frente a ellos. Nos vamos. Han detectado esta casa de seguridad, ya están en la entrada principal. Tomen sus cosas, pero rápido. Nos vamos de inmediato, les dijo Harmony. Tomaron sus escasas pertenencias y se acomodaron como pudieron. Luego partieron con rumbo opuesto al arribo del enemigo. Simón se sorprendió al ver a otro de los vigilantes. Sahariel los acompañaba. Roberts, Broom y los demás habitantes del caserío subieron a diferentes vehículos y en menos de 5 minutos no quedaba nadie en el lugar. Varias horas después, 2 de los vehículos de la caravana abandonaban Italia, cruzando los sucesivos túneles que horadan las montañas de la costa mediterránea. Estamos saliendo de Italia, objetó Juan. Sahariel debe regresar. No es posible, nos pisan los talones, pero siempre ha sido así. No como esta vez, les dijo Harmony, no como estos. Nos vamos al País Vasco. ¿A encerrarnos en una cueva?
Sí, contestó Sahariel acelerando el vehículo, a encerrarnos en una cueva. Me opongo. Los jóvenes de Vilán quedarán a merced de ellos. Solo puedo decirles que están siendo socorridos y se dirigen a lugares seguros, les aseguró Sahariel. Será por poco tiempo. Otón y los demás arribarán en pocos días. Mi madre, se alegró Felipe. Ella también viene. ¿Y Oriente? ¿Qué ocurrió en Oriente?, preguntó Juan. No pudieron detener la guerra. El Khan y Azael controlan la situación mundial a su antojo. En la Meca, el Qaim ha tomado el mando de los mujahidines y los ejércitos islámicos. Ahora está concentrando tropas en el Magreb y en el Cuerno de África, le explicó Harmony. Así afirma la prensa. Es la antesala de una invasión. Occidente ya sabe lo que se enfrenta y la alianza se ha ampliado hacia casi todos los países del este de Europa. Solo Bélgica se mantiene neutral a petición de las partes para poder mantener el lugar para el funcionamiento de la ONU. Sahariel sabía algo más, y tras ustedes han soltado a los perros de la guerra. Pujol y Ortúzar fueron víctimas de comandos altamente especializados. No hay otra opción. Deben quedarse en el santuario de las montañas hasta que se pueda controlar un entorno seguro, les informó Sahariel. Ahora descansen, el viaje es largo. La ruta atravesaba la carretera costera francesa, cruzando Niza, Cannes, Marsella, Aviñón y otras ciudades, hasta llegar a la España catalana, desde donde enfilarían hasta el País Vasco. Los dos todoterreno que viajaban en caravana a pocos metros de distancia cruzaron el puente que cuelga entre los cerros sobre Génova y se prepararon para cruzar la frontera francesa. Otra vez más huían envueltos en las sombras de la noche. Otra vez más un grupo de desesperados perseguidos ascendía las peligrosas curvas del destino. Otra vez los elegidos eran cazados a muerte por un enemigo mortal que buscaba con las fauces abiertas su sangre para beberla en homenaje a la oscuridad. Los que regresaban desde Oriente ya habían entendido que nada podían hacer para detener la matanza en el mundo, pero arribaban para limpiar de sicarios y asesinos el camino de los testigos. Iban a matar para proteger la semilla sembrada desde el cielo. Era una ironía cruel. Y aquí se acaba el capítulo. El próximo capítulo, que si Dios quiere lo leeremos el jueves, se titula Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, a esa misma hora. Así que hermanos, nos vemos el jueves, si Dios quiere.